El hierro quemaba contra su piel como 1000 demonios susurrando promesas de tormento eterno. Álvaro sentía cada fibra de su ser probada por los dioses que un día creyó comprender, mientras el viento helado del norte cortaba sus heridas abiertas como cuchillas invisibles. El olor metálico de la sangre se mezclaba con el aroma salado del mar que golpeaba contra las rocas cercanas, creando una cruel sinfonía que resonaba en sus oídos como un canto fúnebre. Sus manos, antes firmes en el mango del hacha, ahora temblaban atadas a las cadenas que lo mantenían suspendido entre la tierra y el cielo, entre la vida y algo que no se atrevía a nombrar. El sol del invierno nórdico, pálido y distante, parecía burlarse de su condición a través de las nubes cargadas que se acumulaban como presagios oscuros sobre los fiordos. Incluso ante todo, su fe no vaciló. Pero ¿cómo había llegado a este momento en que sus propios hermanos de sangre se habían convertido en sus verdugos? La historia de Álvaro comenzó en la bruma dorada de su juventud, cuando los salones de Ribe aún resonaban con los cantos de los escaldos y el tintineo de las copas de hidromiel celebraba cada victoria sobre los mares embravecidos. Hijo de Ragnar, el lobo del norte, creció entre las leyendas vivas que poblaban los grandes salones, respirando el aire denso de humo de pino y sudor masculino que impregnaba cada madera tallada con runas ancestrales. Su infancia estuvo envuelta por el sonido rítmico de los martillos en la forja, donde los mejores artesanos nórdicos moldeaban no solo armas, sino también destinos. El olor a hierro caliente se mezclaba con el aroma del pescado ahumado y de la carne asada, creando una atmósfera que definía el propio concepto de hogar en su joven mente. Álvaro aprendió pronto que el honor no se medía solo por la valentía en la batalla, sino por la capacidad de mantener la palabra dada, incluso cuando los vientos de la fortuna cambiaban de dirección como las velas de los dracares que surcaban las aguas heladas del Atlántico Norte. Sus primeros años estuvieron marcados por el aprendizaje riguroso de las tradiciones vikingas, el manejo de la espada y el escudo, la navegación por las estrellas, el arte de la guerra y la diplomacia tribal. Pero había algo en Álvaro que lo diferenciaba de los demás jóvenes guerreros, una sed espiritual que trascendía la simple adoración a los dioses del panteón nórdico. Mientras sus compañeros se contentaban con las promesas del Valhalla y las bendiciones de Odín, él buscaba algo más profundo, una conexión con lo divino que no dependiera solo de la gloria conquistada en combate. Esta búsqueda lo llevó a cuestionar no solo las creencias tradicionales, sino también los métodos brutales que su gente empleaba para mantener el orden y castigar a los transgresores. El joven vikingo observaba con creciente malestar las ejecuciones públicas, los rituales de tortura que servían tanto como castigo como espectáculo, y la forma en que el sufrimiento ajeno se había convertido en entretenimiento para una sociedad que se enorgullecía de su ferocidad. Fue durante una de las expediciones comerciales al sur, cuando los barcos vikingos anclaron en las costas de Normandía, que Álvaro tuvo su primer contacto con las ideas cristianas que comenzaban a extenderse por el continente europeo. El monasterio de San Vandrille, atacado por los vikingos décadas antes, había sido reconstruido y sus monjes mantenían una postura de resignación pacífica ante los invasores nórdicos que ahora venían a comerciar en lugar de saquear. El contraste entre la violencia que había conocido desde niño y la serenidad de aquellos hombres de hábitos marrones despertó en Álvaro una curiosidad que pronto se transformaría en fascinación. Pasó horas escuchando a los monjes hablar de un Dios que predicaba el amor al prójimo, el perdón a los enemigos y la redención a través del sufrimiento voluntario. Las palabras de ellos resonaban en su mente como semillas plantadas en tierra fértil, germinando lentamente una nueva visión del mundo que entraría en conflicto directo con todo lo que había aprendido sobre el honor, la venganza y la justicia vikinga. Al regresar a Ribe, Álvaro llevaba consigo no solo mercancías y oro, sino también una transformación interior que no podía ocultar completamente. Su postura ante las tradiciones familiares comenzó a cambiar sutilmente. Donde antes participaba entusiastamente en los rituales de sacrificio a los dioses, ahora se mantenía en silencio contemplativo. Cuando los ancianos de la tribu discutían los castigos adecuados para crímenes como la traición, el robo o la cobardía, Álvaro se atrevía a sugerir métodos menos brutales, invocando conceptos extraños como la misericordia y la redención. Sus palabras causaban extrañeza inicial, luego desconfianza y finalmente hostilidad abierta entre aquellos que lo habían visto crecer.
El olor familiar del humo de los salones había comenzado a parecerle sofocante, y los sonidos de las celebraciones violentas resonaban en sus oídos como lamentos de almas perdidas. Su cuerpo, antes perfectamente adaptado al ritmo guerrero de su cultura, comenzaba a rechazar instintivamente la brutalidad que siempre había sido considerada natural. La primera gran prueba de su nueva fe llegó cuando Álvaro se negó a participar en un ritual de ejecución particularmente cruel. Sven el Tuerto había sido condenado por traición después de intentar vender información sobre las rutas comerciales vikingas a mercaderes francos. El castigo tradicional implicaba el método conocido como águila de sangre, donde el condenado tenía las costillas abiertas y los pulmones expuestos aún mientras respiraba, en una ceremonia que simbolizaba la ofrenda del traidor a los cuervos de Odín. Álvaro, que hasta entonces había presenciado decenas de ejecuciones similares sin cuestionar, esta vez se apartó públicamente del círculo de espectadores. Sus manos temblaban no de miedo, sino de una convicción profunda que le impedía presenciar ese sufrimiento como entretenimiento. El silencio que siguió a su negativa fue más cortante que cualquier cuchillo, y las miradas de los otros vikingos perforaron su alma como las flechas envenenadas. En ese momento, Álvaro comprendió que había cruzado una línea invisible de la cual ya no podía regresar. Si esto te está tocando de alguna manera, suscríbete ahora mismo. Hay mucho más por venir. La transformación de Álvaro no pasó desapercibida para los ojos atentos de Ragnar, su padre, cuya reputación como líder implacable dependía tanto de su crueldad como de su astucia política. El patriarca vikingo había construido su liderazgo sobre pilares de hierro y sangre, y la aparente debilidad demostrada por su hijo primogénito representaba no solo una amenaza a la estabilidad familiar, sino también un cuestionamiento directo a los valores que sostenían toda la estructura social de su tribu. Ragnar observaba con creciente preocupación cómo Álvaro se aislaba durante las reuniones del Consejo Tribal, cómo sus intervenciones se volvían cada vez más discordantes con las decisiones colectivas, y cómo su presencia comenzaba a inspirar cuestionamientos similares entre los jóvenes guerreros que lo admiraban. La situación se volvió insostenible cuando Álvaro se atrevió a contradecir públicamente una decisión del Consejo sobre el castigo de una familia acusada de practicar brujería. El joven vikingo propuso que los acusados fueran simplemente desterrados en lugar de sometidos al ritual de ahogamiento en el pantano, argumentando que incluso los culpables merecían una oportunidad de redención. La tensión entre padre e hijo alcanzó su clímax durante el solsticio de invierno, cuando toda la tribu se reunió para los rituales sagrados que asegurarían la protección de los dioses durante los meses más oscuros del año. Álvaro, que tradicionalmente lideraba uno de los grupos de guerreros en las ceremonias, se negó a participar en los sacrificios humanos que acompañaban las celebraciones. Su ausencia fue interpretada no solo como una falta de respeto a los dioses, sino como un acto de rebelión que ponía en riesgo la seguridad espiritual de toda la comunidad. Los murmullos de descontento que habían sido susurrados en los rincones oscuros de los salones ahora se transformaron en acusaciones abiertas. Álvaro estaba maldito, poseído por espíritus malignos, o peor aún, se había convertido en un traidor a la propia esencia vikinga. El aire gélido de la noche del solsticio cargaba no solo el aroma de las hogueras sagradas, sino también el pesado perfume de la desconfianza y del miedo que comenzaba a rodear al joven como una niebla tóxica. Sus pulmones, acostumbrados al aire puro de los fiordos, ahora luchaban por procesar una atmósfera cargada de hostilidad y superstición. Hablaba de perdón para sus torturadores, de amor por sus enemigos y de una esperanza que trascendía las circunstancias terrenales. Estas palabras, tan extrañas en la cultura vikinga, comenzaron a encontrar eco en corazones quizás secretamente cansados de la violencia perpetua que definía su existencia. Ragnar, confrontado con la imposibilidad de quebrar la voluntad de su hijo y presionado por el cambio en la opinión pública, se vio forzado a tomar una decisión que definiría su propio legado. Durante una reunión de emergencia del Consejo Tribal, propuso que el castigo se modificara. En lugar de continuar con la tortura física, Álvaro sería condenado al destierro perpetuo, banido de las tierras vikingas y prohibido de regresar bajo pena de muerte inmediata.
Esta solución ofrecía una salida honorable para ambos. El líder mantenía su autoridad sin admitir la derrota, mientras que el hijo conservaba la vida y la oportunidad de practicar sus creencias en tierras lejanas. Sin embargo, la propuesta fue recibida con resistencia por los elementos más conservadores de la tribu, quienes argumentaban que permitir que un hereje escapara del castigo completo sentaría un peligroso precedente para futuros disidentes. La tensión política que había comenzado como un conflicto familiar amenazaba con dividir la estructura social de la comunidad. Fue entonces que Álvaro, en un gesto que sorprendió incluso a sus partidarios más leales, rechazó la oferta de destierro. Su voz, aunque debilitada por la prolongada tortura, resonó a través del círculo sagrado con una determinación inequívoca. No abandonaría su tierra natal ni renunciaría a sus creencias. Si los dioses vikingos existían y aprobaban los métodos brutales de justicia de su pueblo, entonces tendrían el poder de quebrarlo. Si no lo lograban, sería una demostración de que existe una fuerza superior obrando en su vida. Esta declaración transformó lo que había sido un ritual de castigo en una prueba teológica pública, donde no solo la fe de Álvaro estaba siendo probada, sino también la validez del sistema de creencias vikingo. El joven había logrado invertir la dinámica del poder, transformándose de víctima en protagonista de un drama espiritual que trascendía las intenciones originales de sus verdugos. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna. Esta frase, que Álvaro susurró durante una de las noches más frías de su prueba, fue escuchada por una niña que se había acercado al círculo sagrado movida por la curiosidad infantil. La niña repitió las palabras a su madre, quien las compartió con otras mujeres, y pronto la frase se difundió por la comunidad como una semilla de esperanza sembrada en tierra árida. Las palabras llevaban la promesa de que existe algo en la experiencia humana que trasciende el dolor físico, algo que ni siquiera las formas más extremas de tortura pueden alcanzar o destruir. Para una cultura que había construido su identidad sobre la glorificación de la fuerza física, Álvaro fue declarado tocado por los dioses, una designación ambigua que podía interpretarse como bendición o maldición, pero que lo colocaba en una categoría especial que lo hacía intocable por la justicia común. Sería libre de permanecer en la comunidad, pero como un extranjero espiritual, alguien que había trascendido las categorías normales de la experiencia vikinga. Aquí lo que un mundo tentó apagar, tornóse eterno. Los meses que se siguieron a su libertación, Álvaro tornóse una figura cada vez más influyente en la comunidad, no a través de la fuerza o de la autoridad tradicional, mas a través del ejemplo de su resistencia espiritual. Jóvenes vikings comenzaron a procurarlo en busca de orientación espiritual, y él pasó a enseñar una síntesis única entre las tradiciones nórdicas y los enseñamientos cristianos que había absorbido. Su casa tornóse un centro de peregrinación informal, donde personas vinían a buscar cura no apenas para dolencias físicas, mas también para feridas del alma que la cultura vikinga tradicional no conseguía abordar. El propio Ragnar, embora nunca tenga admitido públicamente, comenzó a consultar al fijo sobre cuestiones que trascendían la política tribal, reconociendo que Álvaro había adquirido una forma de sabiduría que no estaba disponible a través de los canales tradicionales de conocimiento. La transformación de Álvaro tuvo repercusiones que se extendieron mucho allá de su tribu natal. Comerciantes vikings que visitaban Ribe levaron historias sobre el joven que había resistido a la tortura extrema a través de la fe en un dios extranjero, y estas historias se esparcieron por las rotas comerciales como semillas cargadas por el viento. En mosteros cristianos a lo largo de la costa europea, monjes registraron relatos sobre un viking convertido que demostraba una resistencia al sufrimiento que rivalizaba con los de los primeros mártires cristianos. Algunas de estas historias fueron exageradas en la transmisión oral, transformando a Álvaro en una figura casi legendaria que había trascendido las limitaciones humanas normales a través de la fe pura. No en tanto, el núcleo de la narrativa permaneció consistente. Un joven había descubierto una fuente de fuerza que trascendía la física, una forma de resistencia que no dependía de la dureza corporal o de la ferocidad, mas de una convicción interior que ninguna fuerza externa conseguía quebrar.
El legado de Álvaro continuó a crecer incluso después de su muerte natural, muchos años luego, en una edad avanzada que sorprendió a aquellos que esperaban que su cuerpo, dañado por la tortura extrema, sucumbiera prematuramente. Fue enterrado de acuerdo con tradiciones que combinaban elementos vikingos y cristianos, una síntesis que simbolizaba